Buenos días, mi nombre es Adrián Almedo y en este video les voy a hablar sobre el caso de Durangel Vargas. Durangel Vargas fue una persona que comenzó con crímenes muy atroces, un hombre que tenía bastantes antecedentes psiquiátricos, además que vagaba por las orillas del río en el estado Mérida entre más o menos los años 1999 y el 2000. Esta región fue sacudida gravemente por la desaparición de personas. Ahora, esto llevó a un descubrimiento horroroso: los restos humanos desmembrados y consumidos por Dorángel Vargas. Este fue capturado y, con una frialdad perturbadora, confesó haber asesinado y devorado a al menos 10 personas. Además de que su modus operandi era brutal: atacaba a las víctimas, las desmembraba y se alimentaba de ellas. No lo hacía por un ritual satánico ni por un mensaje político, lo hacía, según sus propias palabras, por hambre. El problema jurídico central en este caso giró en torno a su imputabilidad, es decir, ¿podría ser legalmente imputable de sus actos una persona con un historial tan claro de trastornos mentales graves? Pues la ley venezolana y cualquier sistema jurídico moderno debe determinar si este acusado tenía la capacidad mental para comprender la ilicitud de sus acciones y actuar conforme a esa comprensión. Aquí surge un intenso conflicto de valores. ¿Por qué? Porque por un lado la sociedad exigía justicia para las víctimas y la protección del orden público frente a los crímenes tan atroces que este señor cometía. Ahora, por otro lado, está la dignidad humana y los derechos de un acusado con problemas de salud mental. Esto plantea una cuestión de si el castigo es apropiado o si se necesita un tratamiento. ¿Debe ser primero la retribución penal o la consideración de la enfermedad como eximente de la responsabilidad? Pues esto es algo bastante grave. Para analizar este caso, podemos recurrir al modelo de Manuel Atienza, quien, particularmente a su distinción entre la justificación interna y externa de las decisiones jurídicas, nos dice que la justificación interna se refiere a la corrección lógica de la decisión. La conclusión se sigue de las premisas. Esto es lo que plantea por un lado. Y por otro lado nos dice que la justificación externa es más compleja. ¿Por qué? Porque implica que las premisas o las normas y los hechos sean válidas y estén bien fundadas. En el caso de Vargas, la justificación externa se vuelve crucial. No solo se trata de castigar o de aplicar el Código Penal al hecho de un homicidio, sino de determinar la validez de la premisa fáctica fundamental. ¿Era Dorángel Vargas un sujeto capaz de tener culpabilidad penal? Pues esto requiere una valoración profunda de informes psiquiátricos y el encuadre de la norma sobre la inimputabilidad. La decisión judicial en el caso de Ángel Vargas se basó en la argumentación que priorizó la salud mental del acusado, experticias psiquiátricas y la determinación que Vargas padecía de un trastorno psicótico grave, que lo hacía inimputable al momento de cometer los crímenes, es decir, no era capaz de comprender la criminalidad de sus actos ni de distinguir su conducta. Desde la perspectiva de Atienza, la justificación externa de la sentencia se fundamentó en la premisa fáctica, los informes médicos, de la grave afectación mental. Esto llevó a la aplicación de normas que establecen que una persona en ese estado, no puede ser considerada o condenada como alguien que debe ir a prisión, sino que debe ser sometida a medidas de seguridad de internamiento en centros psiquiátricos que sean especializados. La vida humana, además, es un bien jurídico protegido, sí, pero tenemos que entender que el derecho penal moderno también reconoce que la culpabilidad requiere una capacidad mental. Aquí es vital una distinción, ya que, mi opinión personal, podría sentir repulsión o un poco de asco o escalofríos al entender esto. La crueldad y la barbarie de sus crímenes son difíciles de asimilar para cualquiera, pero sin embargo el razonamiento jurídico estructurado, como nos enseña Tienza, nos obliga a ir más allá de la emoción. Debernos basarnos en la validez de las premisas. ¿Se probó la condición psiquiátrica? Sí. ¿Establece la ley una excepción de quienes no tienen control
de su voluntad por una enfermedad mental? Sí. La decisión de enviarlo a un centro psiquiátrico en lugar de una prisión común no fue un acto de indulgencia, sino la aplicación de un principio legal entre la diferencia entre el crimen cometido por maldad y el crimen cometido por una enfermedad. Bueno, este fue el caso de Dorángel Vargas. Espero que le parezca prudente. Muchas gracias.